¿Qué tal, amigos de Intergeekster? Nos encontramos aquí transmitiendo en vivo desde la presentación del libro Sin rastro de nosotros del escritor Luis Tovar. ¿Cómo se encuentra, maestro? Bien, gracias. Sin el maestro vamos a entendernos más fácil. Ok, bueno, me parece muy bien. Y bueno, el día de hoy tuvimos sala llena. Tuvimos muchísima audiencia, tuvimos la presencia de la Escuela Técnica y me gustaría que me contara un poco acerca de sus inicios. ¿Cómo fue que usted se decidió por ser escritor? Mira, la verdad es que yo me decidí casi sin darme cuenta. Esto de ser escritor nos pasa a algunos que leemos mucho. O sea, yo era lector, pero un lector verdaderamente adicto, ¿no? O sea, consuetudinario. La cosa que más me gustaba hacer desde muy chiquito era leer. Entonces, cuando menos te das cuenta es porque ya estás escribiendo. Es como una cosa muy obvia, se da muy natural. Supongo que es lo que le ha de pasar a cualquiera, por ejemplo, si ve mucho fútbol, quiere jugar fútbol, ¿no? Etcétera. O sea, o el que ve muchas películas quiere dirigir. A mí me pasó con los libros. O sea, desde muy chiquito a mí me fascinó leer y no soltar el libro. Y a los 12 o 13 años ya estaba yo escribiendo disque poemas, ¿no? Y ya, pues desde ahí me seguí. Desde entonces no he dejado de escribir. ¿Cuál fue el punto de su vida en el que usted dijo, esto es mío, esto es lo mío, es lo que quiero hacer, es a lo que me quiero dedicar, es mi pasión? ¿En qué punto de su vida? A los 16 años, claramente. En ese tiempo, hasta poquito antes de tomar esa decisión que me preguntas, yo quería ser filósofo, estudiar filosofía o psicología. Andaba entre esas dos. Pero tuve un par de magníficos maestros en el CCH Vallejo, que como que me abrieron los ojos y me hicieron ver que yo ya, con todo lo que había leído y con lo que ya escribía, que ya medio publicaba cositas ahí en pequeñas revistillas, y todos me dijeron, usted es escritor, mejor estudie letras y ya, hágase escritor, hágase lo que ya es. Tenía 16 entonces y dije, pues sí es cierto. O sea, ¿qué voy a estar tonteando estudiando otra cosa que no es exactamente lo que más me apasiona? Me gusta la psicología, sí, me gusta la filosofía, sí, pero me apasiona, ¿qué? La literatura. Y dije, pues ya, esto soy. De aquí soy. De aquí soy, dije. Sus primeros trabajos, me menciona que fueron poemas. Uh-huh. ¿De dónde surge la inspiración para estos poemas? ¿Cuáles fueron las primeras anécdotas que tal vez usted quiso plasmar en esto? Mira, como muchos me pasó lo que a tantos. Lo que uno quiere es decir las cosas que más le afectan, que más le importan, que más le hacen sentir, a veces dolor o a veces placer. Entonces era una poesía ingenua, malísima, erótica, amorosa, ¿no? O sea, el típico poema de adolescente, sí. Ese que todos escribimos, porque eso creo que lo hacemos todos, solo que algunos tratamos de hacerlo menos mal a lo largo de la vida y a eso nos dedicamos. Pero todos escribimos alguna vez un poema malísimo de amor, ¿sí? Eso fue lo primero que escribí. Bueno, me agradó mucho esto que menciona. Todos en algún momento llegamos a escribir algo así, algún poema, tal vez por decisión propia, tal vez por, no sé, alguna tarea. Pero ¿cómo fue que usted fue evolucionando en su trabajo? Es decir, usted menciona que fueron trabajos malísimos los que hizo en primera instancia, pero ¿cómo fue que usted se dio cuenta de esta evolución? ¿En qué momento usted dijo, es muy diferente lo que escribía hace unos años a lo que escribió y estoy evolucionando? Mira, hubo un periodo y una situación particular que hicieron que yo me diera cuenta de eso. Cuando entré al CCH tuve otro magnífico maestro que me sugirió ir a un taller literario. Yo en ese momento no tenía ni siquiera muy clara la noción de qué era un taller literario. Había oído hablar de ellos ni nada, pero nada muy concreto, solo de oídas sabía. El caso es que me dijo, hay un taller así, ¿por qué no vas? O sea, a ti te gusta escribir y ahí te enseñarían cosas que necesitas aprender. Y a ese taller, que los impartía el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y de entonces, así como dije lo otro, de aquí soy, también dije yo de aquí soy, porque tuve un fabuloso tallerista, un coordinador del taller, que se convirtió en mi maestro en el sentido más pleno de la literatura. Y en ese momento, cuando yo llevé mis cositas horrorosas que escribía a los 16, llegué a ese taller y me enseñaron que lo que yo escribía era una porquería, pero que de esa porquería podía salir algo bueno.
si yo trabajaba, si era disciplinado, si le echaba ganas, si era constante, y si no me apapachaba yo solito, ni me contaba mentiras yo solito de que ya era disque bueno, si hacía todo ese trabajo podía sacar algo que valiera la pena. Y entonces estuve en ese taller desde entonces hasta los 19 años, poco menos antes de cumplir 19 años, y ya entonces salieron cosas que sí valían la pena, textos dignos, ¿no? Textos no tan ingenuotes, no tan bisoños, no tan naif, que ya podían ser leídos por alguien más, ¿no? Ese fue el momento. Que son la máxima evidencia de esta evolución de trabajo que venimos platicando, ¿no? Pero ahora, todo gran artista, todo gran escritor, escultor, pintor, tiene sus inspiraciones. ¿Cuáles son las inspiraciones de Luis Tovar? Mira, te va a sonar bien obvio, o bien lugar común, pero es la vida misma. A mí no me interesa hablar de nada que no me importe, que no me sea interesantísimo, perdón, y que no me sea al mismo tiempo cercano, muy cercano, ¿no? O sea, hay 1000 cosas que me interesan que están fuera de mi alcance, pero hay 1000 más o 1.000.000 más que sí me interesan y que están aquí junto a mí. Por ejemplo, me importa mucho a mí cómo es el vínculo con el otro, cómo me relaciono con mis semejantes, así de simple, ¿no? Es algo que hacemos todo el tiempo. Tú y yo ahorita estamos teniendo un vínculo. Ese vínculo va a tener una duración, va a tener una naturaleza, va a tener unas características y se va a terminar. Pero en un sentido va a proseguir, ¿sí? ¿En qué sentido? En el que tú estás registrando esto, ¿no? Entender la naturaleza de esos vínculos, el tuyo conmigo o el mío contigo es así, pero el vínculo con la mamá de mis hijas, por ejemplo, es de otro tipo. ¿Cómo entender la naturaleza de ese vínculo? ¿De qué está hecho? ¿Qué lo compone? ¿Qué lo originó? ¿Qué lo puede anular? ¿Qué le da color? ¿Qué cosa le da su tono? Eso, por ejemplo, es un tema, es un asunto tan cercano que a mí me importa mucho. Y por ejemplo, el libro del que hoy hablamos habla de estas cosas, ¿no? En otro orden, a mí me importa mucho, por ejemplo, la existencia misma, la realidad como tal, tratar de entender si la vida tiene un sentido o no tiene un sentido. Y este libro que presentamos hoy es narrativa, pero yo escribo poesía también. Y en poesía yo hablo sobre todo de esas cosas, de cuestiones que tienen que ver más con el ser y la explicación del ser. ¿Por qué lo que es? ¿Por qué lo que existe? ¿Y por qué no mejor existe la nada? ¿No? ¿Cuál es el sentido de la vida si es que hay uno? Y cosas así, ¿no? Entonces puede ser lo muy lejano pero importante, o lo muy próximo pero igual de importante, ¿sí me entiendes? Esas son mis motivaciones. Ok. Recientemente surgió una tendencia, por así decirlo, entre los jóvenes, que tal vez llegó a malinterpretarse como un pensamiento negativo o un pensamiento no tan serio, de que cualquier persona podía sacar inspiración de esta literatura comercial que vemos recientemente, y de pronto en redes sociales, incluso en charlas cotidianas, había jóvenes que creían que cualquiera puede ser un escritor. Sin embargo, había quienes decían que sí, cualquiera puede serlo, pero no de calidad. ¿Qué piensa usted de esta situación? ¿Qué piensa de que si una persona lee un libro bestseller, no sé, muy, muy comercial, de pronto dice, puedo hacerlo, puedo ser escritor? ¿Cree usted que esto es cierto? No necesariamente. Mira, yo coincido con lo primero que decías, ¿no? Te voy a citar una película que no sería una película que citaría un intelectual como se supone que somos unos, ¿no? Es una película que se llama Ratatouille. Es una animación y es un ratoncito que es cocinero. Toda la historia de Ratatouille consiste en que a este pequeño, César, creo que se llama el ratoncito, Remy. Si a Remy le dicen, tú no puedes ser cocinero, eres un pinche ratón. Pero resulta que Gusteau, su ídolo, sacó un libro que decía, todo mundo puede cocinar, ¿sí? Y entonces ese era el meollo, lo que tú acabas de preguntar. La moraleja o la conclusión de Gusteau es, todo mundo puede ser cocinero, ¿sí? Pero no todo el mundo puede ser un buen cocinero, ¿sí? Todo mundo podemos coger una pluma o un teclado
y escribir algo. Pero esa posibilidad de entrada no te vuelve bueno. ¿Qué te vuelve bueno? Tampoco te vuelve bueno ser exitoso, ¿sí? 50 sombras de Grey o Crepúsculo son libros muy exitosos, pero no son buenos. Son buenos para leer, pero no es buena literatura. Te digo dos simples razones con las cuales justifico lo que estoy diciendo. El ingenioso Hidalgo Caballero Don Quijote de la Mancha no fue un libro de altas ventas. O sea, el libro se escribió hace 500 años, ¿sí? Lo leyeron unas cuantas gentes. ¿Por qué ha durado medio milenio? Por bueno, no por exitoso, ¿sí? Dentro de 10 años nadie se va a acordar de 50 sombras de Grey, ¿sí? Porque solo fue exitoso. No tiene una trascendencia más allá de un éxito comercial. Entonces, querer imitar modelos exitosos te va a llevar a copiar lo peor de lo exitoso, ¿sí? Querer seguir un modelo como Cervantes o como Shakespeare o cualquier otro gran escritor que me digas, seguramente no lo vas a alcanzar, pero estás siguiendo un modelo digno de ser seguido porque no fue exitoso, fue bueno, ¿sí? En la medida en que tú te acerques a eso, vas a ser quizás un buen escritor, ¿no? Pero no necesariamente porque viste algo que se puso de moda, ¿sí? Y que entonces dices, yo quiero hacer también mi Crepúsculo y mis vampiros en la Gustavo Amadero. O sea, no hay tal, no es así, no es en automático, ¿me explico? Y para escribir bien se necesitan una bola de cosas. Primero que nada, leer libros muchísimo mejor, infinitamente mejores que 50 sombras de Grey o que Crepúsculo. Justamente, bueno, que quiero interpretar esto como un consejo, pero me gustaría saber qué consejos da Luis Tobar a aquellos jóvenes que quieran dedicarse a la escritura y que quieran ver en esto, pues, su pasión. Mira, como decía un autor que me gusta mucho, ¿qué consejos voy a darte yo que ni siquiera sé cuidar de mí? O sea, yo consejos no, pero solo diría una cosa que le dije hace rato a una chica, una jovencita que llegó con el libro para que se lo firmara. Decía ella, dice, yo sé que va a ser muy difícil escribir una cosa así. Le dije, no, luego vieras que no. Luego basta con que te pongas a leer como loca y leer, pero desesperadamente, con ganas, con entusiasmo, con pasión. Va a llegar el momento en que escribas aunque no quieras. ¿Me explico? O sea, yo no conozco a ningún buen escritor que no sea un todavía mejor lector, ¿sí? De ahí viene todo. O sea, y cuando tú lees de una manera que significa que sin ello tú te morirías, o sea, que dijeras tú, es que si yo no leo me muero, ¿no? Eso te va a llevar naturalmente a agarrar un día la pluma o agarrar un día el teclado, ¿sí? Ni siquiera va a ser que tú lo decidas, se decide solo. Ese es el único consejo que yo daría, a leer como desesperados. Lo demás se va solito. Bueno, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Luis Tobar. Les recomendamos su obra a todos nuestros seguidores de Intergeekster y bueno, nos vemos en la siguiente entrevista. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales para enterarse de todo el contenido que tenemos y denle like a la página de Facebook para que igual puedan ver la entrevista con el maestro Luis Tobar.